Licenciada Andrea, buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Entonces, Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Licen. es, bueno, vamos a hacer un recorderis de lo que vimos la anterior clase y de ahí seguimos con la materia, ¿no? Recuerden que hoy vamos a ver química y que hoy también, bueno, esta semana en sí va a existir los deberes, ¿no? Ya van a estar colocados en la plataforma. Recuerden que tienen 15 días para realizar el deber y pues nada, realícenlo a tiempo, ¿no? Por favor. Listo. Veíamos y hablábamos sobre los modelos atómicos. Mencionaba que nuestros modelos atómicos, en este caso, pues hablábamos de algunas teorías que explican esta estructura. Hablábamos también de tiempos atrás, en este caso, los investigadores, en este caso, pues la teoría. Recuerden que hablábamos de la teoría que explica la estructura. Y la materia de la antigüedad, ¿no? Mencionábamos que Leucipo y Demócrito en este caso, pues fueron los que descubrieron las primeras teorías relacionadas con la estructura de la materia y esto basada en la lógica, ¿no? Y decíamos también que para estos filósofos griegos la materia se constituía por pequeñas partículas que nosotros decíamos, o bueno, ellos en sí decían que eran partículas indivisibles, que eran partículas infinitas y que también eran indestructibles. Y recuerden que decían que estaban separadas por el vacío y ellos los determinaron como átomos. Y de ahí parte, en este caso, el modelo atómico de Dalton. ¿Qué nos decía en este caso? El físico químico inglés John Dalton se basó en el atomismo que desarrollaron los filósofos que mencionábamos antes y en este caso nuestro Dalton hizo una contribución a estas ideas de la conformación de la materia. ¿Y qué hablábamos? Y decíamos que en este caso Dalton mencionaba en sus investigaciones que los, los átomos parecían unas bolas de billar. Y de ahí es lo que yo mencionaba, en este caso coloqué esta fotito para que ustedes tengan relación a que nuestros átomos son como bolas de billar, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos la anterior clase, ¿no? Esto en cuanto el resumen, pues, y decíamos también que nuestro modelo atómico de Dalton en este caso, espérenme un ratito.
Ya. A ver, seguimos. Entonces decía, en cuanto al modelo atómico de Dalton, que John Dalton expresó que los elementos se comprenden de partículas indivisibles y de dimensiones muy pequeñas, a las cuales, como mencionábamos, denominadas átomos. También John Dalton expresó que los átomos que conforman a un elemento químico son iguales entre sí, pero diferentes a los que integran en este caso los distintos elementos. Por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono, ¿no? Los átomos, en este caso, son iguales entre sí, pero diferente en cuanto a lo que integran, pues, los distintos elementos. Listo. También expresó que los átomos se combinan para formar las sustancias químicas y esto en relación que a los números enteros o fracciones sencillas, ¿no? Y finalmente, también expresó que las transformaciones químicas de la materia implican el reordenamiento estructural de estas sustancias químicas, ¿no? Y dicho esto, pues, vamos a hablar de la división del átomo. En este caso, pues a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se descubrieron algunas de las partículas que conforman ahora las estructuras atómicas, entre las que se encuentran los electrones, los protones y los neutrones, ¿no? Recuerden que nuestros átomos tienen protones, neutrones y electrones. Voy a dibujarles cómo sería. Por favor, con sus micrófonos. Ya. Recuerden que nuestro átomo, pues, tiene protones y neutrones. Y obviamente tiene los electrones en sus orbitales. Y listo, aquí tenemos los electrones. Recuerden que esto también ya vimos un poco en biología, ¿no? Sí, no estoy mal. Listo. Aquí tenemos, ¿no? Recuerden que hablábamos en cambio sobre el origen de la Tierra. Y pues ahí también existen nuestros átomos, ¿no? Al igual que en este caso que estamos viendo en química, los modelos atómicos. Obviamente, también existen átomos, en este caso en nuestros átomos. Y listo. Entonces, ¿qué dice? Que en este caso, pues, nuestras estructuras atómicas en las que se encuentran los electrones, los protones, los neutrones, pues, a partir de esto, de lo que mencionábamos que ya descubrieron, pues en este caso, el 30 de abril de 1897, Joseph John Thomson anunció el descubrimiento del electrón a partir del estudio del cambio de la trayectoria de los rayos catódicos. Pues esos rayos catódicos, al ser sometidos a campos eléctricos y magnéticos, en este caso simultáneos, pues obtuvieron la relación entre la carga y la masa del electrón, ¿no? Y la masa del electrón. Es así que al momento de realizar, como menciono, esta investigación, pues realizaron a través de un tubo llamado tubo catódico. Miren, aquí tenemos, ¿no? El tubo. ¿Y para qué sirve este tubo? Pues este tubo
de rayos catódicos se compone de una fuente de electricidad de alto voltaje. Repito, en este caso nuestro tubo. Recuerden que le llamábamos pues un tubo de rayos catódicos. Y este tubo se compone de una fuente de electricidad de alto voltaje. Esta fuente crea una carga negativa sobre el electrodo, en este caso de la izquierda, llamado cátodo. Cátodo, perdón. Listo. Repito entonces. En este caso, pues, mi tubo de rayos catódicos se compone de una fuente de electricidad de alto voltaje y que hace, pues, que crea una carga negativa sobre el electrodo de la izquierda. ¿Cuál es el electrodo de la izquierda? Pues, mi cátodo. Tengo aquí, ¿no? Mi cátodo. Listo. Y también en este caso, pues la fuente de electricidad de alto voltaje, como crea una carga negativa, pues también crea una carga positiva sobre el electrodo de la derecha, que en este caso, ¿cuál es el electrodo? Pues el ánodo. Recuerden, el cátodo genera pues una carga negativa y el ánodo genera una carga positiva. Listo. En este caso, pues se trataba de producir corrientes de electrones en tubos con dos electrodos que estaban al vacío, ¿no? Recuerden que estamos hablando sobre cómo hicieron esta investigación, ¿no? Y pues en una estructura conocida como diodo, el calentamiento, pues, del electrodo negativo, que en este caso es el cátodo, producía una corriente, buenas noches. Producía una corriente que se desplazaba hacia el electrodo positivo. Listo, entonces, ¿qué sucede? Pues el calentamiento del electrodo negativo al momento producía una corriente que se desplazaba hacia el electrodo positivo, ¿no? Hacia el electrodo positivo, que es el ánodo, como menciono y repito. Al calentar, mi cátodo, perdón, produce una corriente que va al ánodo, que en este caso es el positivo. Listo. Y en este caso recuerden que menciono que lo calentaban, ¿no? El calentamiento desde el electrodo negativo producía una corriente que se desplazaba hacia el electrodo positivo, lo que llevó así a concluir de que se trataba de partículas muy ligeras con carga negativa, a las que denominó corpúsculos. Y también, en cambio, lo que hoy se conoce como electrodos. Antes de llamarse electrones, pues se llamaban corpúsculos, ¿no? Repito entonces. Aquí tengo yo, ay, espérame, ya. Aquí tengo yo pues un tubo de rayos catódicos, ¿no? En el cual se compone de una fuente de electricidad de alto voltaje, que esta electricidad de alto voltaje crea una carga negativa, que en este caso está sobre el cátodo, y también crea una carga positiva, que es el ánodo. Listo. Recuerden que al calentar el electrodo negativo, producía una corriente que se desplazaba hacia el electrodo positivo, lo que así llevó a concluir de que se trataba de partículas muy ligeras con carga negativa. Y a estas lo denominó en este caso. Las denominó, ayúdenme con sus micrófonos, las denominó corpúsculos, lo que hoy se conoce como electrones, ¿no? Mediante este experimento, mencionaron y descubrieron pues un poco más a los electrones. Y menciona también que tiene pues sus partículas son muy ligeras con carga negativa, ¿no? Listo. Esto en cuanto a lo que mencionamos que hizo Joseph
Thomson, ¿no? Joseph Thomson. Y pues las partículas subatómicas que Thomson investigó, él mencionaba unas características, las cuales vamos a ver. Nos dice, él nos decía en este caso las características en cuanto a su modelo. Déjenme cambiar la diapositiva. Ya, listo. Él decía que las partículas subatómicas pues se propagaban en línea recta y el ánodo las atraía. En este caso recuerden que nuestro ánodo tiene partículas positivas, ¿no? Listo. También nos menciona que las partículas subatómicas, en este caso la trayectoria, estaba afectada por la presencia de un campo magnético o eléctrico. Y pues nuestras partículas cargadas negativamente o con propiedades magnéticas, pues estas están en la presencia de un campo magnético o eléctrico, ¿no? Esto en cuanto recuerden que estamos hablando de las partículas subatómicas. Y también pues mencionaba Thomson que estas estructuras recibieron el nombre de electrones y se caracterizaron por tener una masa pequeña, ¿no? Obviamente es una masa pequeña y se les llama partículas subatómicas, ¿no? Thomson en este caso pues obtuvo el Premio Nobel de Física en 1906 por este descubrimiento que mencionamos de las partículas subatómicas en cuanto a los electrones y cómo fue que él hizo este descubrimiento a través de nuestro experimento, ¿no? Recuerden. Sus micrófonos, ayúdenme por favor. En cuanto, como menciono, a el ya, el científico pues. Alexandra, ayúdame con tu micrófono, por favor. Ya, gracias. Listo. Ya. Seguimos, ¿no? Hablando en este caso sobre nuestro científico Thomson. Pues a partir, obviamente, de este descubrimiento de los electrones, se pudo inferir que los átomos también deberían estar conformados por estructuras con carga positiva. Y estas estructuras con carga positiva las denominaron protones, ¿no? Protones, que en este caso son los que tenemos en el núcleo, ¿no? Los denominaron protones. Y pues esta afirmación se argumentó con la propiedad de electroneutralidad. En este caso, esta propiedad es lo mismo que un átomo, en este caso, eléctricamente neutro, ya que la carga positiva total del núcleo y el número de electrones de la corona es igual, ¿no? Por eso se le denomina que en este caso nuestros protones son eléctricamente neutros. Listo. Y pues Thomson, basándose en los resultados obtenidos en su experimento, propuso un modelo atómico que involucraba una esfera con cargas positivas, como la que tenemos en este caso en nuestra fotito, ¿no? ¿Qué menciona Thomson? Pues basándose en los resultados que él obtuvo, propuso un modelo atómico que involucra una esfera con cargas positivas. Miren, toda la esfera está llena de cargas positivas, ¿no? Miren, todas están uniformes y todas obviamente están repetidas, ¿no? Carga positiva, positiva, positiva. Y dentro de las que en este caso se insertarían mis electrones y estos obviamente cargados negativamente. Se podría decir que esto, pues, lo llamaban también como las pasas de un pastel.
perdón, a los electrones, ¿no? Mencionaba Thomson en este caso un modelo atómico que él creó y que dice, pues en este caso se basa en una esfera cargada positivamente y que dentro de esta esfera se insertan a los electrones que están cargados negativamente, ¿no? Recuerden que él propuso esto de positivos y negativos porque él realizó, como menciono, un experimento y se dio cuenta pues que existían cargas positivas y negativas. Entonces, mi modelo de Thomson, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que él eh, propone un modelo como las pasas en un pastel, ¿no? Listo. Hasta aquí tal vez tienen alguna pregunta. No, listen, siga nomás. No, Lisa, sí está bien, claro. Listo. Entonces, finalmente, un resumen. ¿Qué podríamos hablar sobre el modelo atómico de Thomson? ¿Quién quiere participar? Alce la mano. Como dijo Lisen, disculpe, no le entendí. Tengo a Cristian Quiroz y después vamos con Lucrecia Anangono. Oh, perdón si respondo, perdón, leo mal sus apellidos, ¿no? Pido perdón. Pero bueno, a ver, Cristian, Ya. primero. Eh, por ejemplo, como resumen, usted habló de la división del átomo, que es electrones, protones y neutrones. Y ahí se puso la imagen de que va en el núcleo, lo Ujú, que es el signo más y el signo menos, que es protones y neutrones. Y en cuanto a Joseph John Thomson, ahí usted habló de los rayos catódicos ujú. y son unos tubos de rayos catódicos de alto voltaje que eso hace que tenga una fuente de electricidad. Entonces, esta fuente se compone el catodo dice que genera energía negativa, en cambio el anodo carga positiva. Entonces, vemos que este voltaje elevado hace que tenga una fuente de electricidad. Ya, Eso sería, bien. licenciada, en resumen. Ya, muchas gracias, Cris. Muy bien, ya te, Dicen, ¿no? ¿podría Vamos participar yo ahora. en la división del átomo? Ya, espéreme un ratito, David. Vamos a darle paso a Lucía, creo que era, o Lucrecia. Buenas noches, Lisen. Buenas También se noches. hablaba que Thomson, él realizó un experimento de cargas negativas y también de cargas positivas. Ya, muy bien, cargas positivas, negativas, y ahí se dio cuenta muy bien que existían los electrones, ¿no? Al igual que los protones y neutrones. Ya, muy bien. Tal vez algo más, o si no, ya damos paso a... Eh, yo quería comentar sobre el Ya, modelo atómico de ya, Thomson. ya. Dice que descubrió los electrones y propuso que los átomos están compuestos por una esfera positiva con electrones negativos incrustados en ella. Y entonces, de eso dice que hay positivos y negativos. Ya, muy bien, gracias al experimento, ¿no? Que realizó y así, mediante este experimento, él propuso un modelo atómico. Muy bien, listo, en el cual nos menciona que pues él creía que existía una esfera cargada positivamente, en la cual estaban insertados pues los electrones que son cargados negativamente. Listo, hasta ahí estamos claros. Muy bien en cuanto a sus participaciones. Ya les coloqué, ya les anoté. Muy bien, listo. Esto en cuanto a el modelo atómico de Thomson. Ahora vamos a hablar un poco del experimento que hizo Rutherford y después de cómo creó su modelo atómico, ¿no? Recuerden que siempre se basan en un experimento para
así proponer un modelo atómico, ¿no? Listo. Vamos a hablar entonces un poco del experimento que realizó nuestro científico Rutherford, ¿no? Listo. Tiempo después, pues, de nuestro modelo, en este caso de nuestro modelo de Thomson, el científico británico Ernest Rutherford, pues, realizó experimentos de difusión de las partículas alfa a través de una lámina muy delgada de oro. Miren, aquí tenemos a nuestra lámina de oro, en la cual, como mencionó, Rutherford hizo experimentos de difusión de partículas. Ah, sí, ya me vino bien. Marlene, ayúdame con tu micrófono, por favor. Gracias. Listo. Listo. Como mencionó, Rutherford en este caso realizó experimentos a través de una lámina delgada de oro, ¿no? Y pues con estas pruebas se evidenció una forma del átomo diferente a la que propuso Thomson. En este caso, Rutherford propuso la existencia de un núcleo compacto en el que estaban contenidas las partículas cargadas positivamente. Recuerden que en nuestro modelo de Thomson no existe un núcleo, solo existe una esfera cargada positivamente y en ella pues están los electrones. Nuestro modelo de Thomson no tiene un núcleo. En cambio, Rutherford, a través de su experimento, que es a través de una lámina de oro, pues él propuso la existencia de que existe un núcleo compacto, ¿no? En el que están contenidas las partículas cargadas positivamente. Y pues en este caso voy a explicarles un poco más a fondo en qué consistió este experimento realizado por Rutherford, ¿no? Pues este diseño experimental realizó con la colaboración de otros dos científicos británicos, en los cuales consistió en un sistema que contenía obviamente la lámina delgada de oro que se bombardeó con un haz de partículas alfa. Estas partículas son provenientes de una fuente radioactiva y a través de una pantalla fluorescente, en este caso una pantalla compuesta de sulfuro de zinc, pues observaron la dispersión de partículas alfa proyectadas en ella. Miren, a través, como menciono, del fluoruro de zinc, pues ya se ve, ¿no? Las fuentes de partículas positivas. Miren, ya se ve, ¿no? Recuerden que aquí está la lámina de oro, pues en este caso es una lámina muy delgada. Y dicho esto, observan la dispersión de las partículas alfa proyectadas en ella, ¿no? Y al realizar este experimento, Rutherford observó que la mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro, mientras que otras se desviaban o regresaban en sentido contrario. Fue así como él intuyó que el fenómeno se debía a a la presencia, en este caso, de un campo eléctrico positivo en el centro del átomo, lo que así difería del modelo de Thomson, ¿no? Entonces, a través de este experimento menciona que en este caso existe un núcleo, ¿no? Existe un núcleo. Existe, pues, un campo eléctrico positivo en el centro del átomo, ¿no? Recuerden, ¿qué es lo que observaba en este experimento? Pues observaba que la mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina de oro, mientras que otras se desviaban o regresaban en sentido contrario. Y por ello, pues, él propuso ahora un nuevo modelo atómico, en el que obviamente menciona que existe un campo eléctrico positivo en el centro del átomo. Y pues en función de estos resultados experimentales, se necesitaba un nuevo patrón atómico para explicar estas evidencias, ¿no? A través de este modelo, de este experimento, perdón. Y pues, eh,
Aunque el modelo atómico de Rutherford mostraba una serie de resultados experimentales, pues también existían por ahí unas incógnitas asociadas con la relación de las masas entre átomos de los diferentes tipos. Recuerden que mencionamos que siempre existe una masa diferente para cada átomo. Y pues así es que Rutherford aclaró esta inconsistencia mediante la predicción de una partícula neutra. Y ahí es cuando se crean los neutrones, ¿no? Como menciono, repito, existían algunas incógnitas en cuanto a la relación de masas entre átomos, ¿no? Y pues Rutherford aclaró esta inconsistencia mediante la predicción de una partícula neutra, ¿no? Y en este caso también otro científico que le ayudó describió esta estructura en 1932 mediante un experimento en el que bombardeó en cambio con partículas alfas una lámina delgada de berilio. Ya no fue de oro, sino ahora fue de berilio. Esta entidad subatómica se denominó neutrón, dando así que experimentalmente se probó que eran partículas subatómicas sin carga neta y de masa ligeramente mayor al protón. Y así es que el descubrimiento del neutrón permitió comprender por qué el átomo de helio tiene una masa 4 veces superior a la del hidrógeno, ¿no? Aunque contenga solo 2 protones, y esto es debido pues a los neutrones, ¿no? Recuerden que los neutrones en este caso son mayores que los protones. Y así es que según los resultados que ya se han en este caso enunciado por Rutherford, la estructura la estructura mencionada quedaría así, ¿no? Tal cual como les voy a mostrar a continuación. Miren, nuestro modelo atómico de Rutherford nos menciona que existe un núcleo y que en el núcleo existen los protones y neutrones. Y obviamente en los orbitales existen los electrones. Esto recién nos menciona nuestro modelo atómico de Rutherford, ¿no? Y pues, según los resultados que ya se han enunciado, la estructura del átomo de Rutherford estaría conformada obviamente por un núcleo o centro en el cual se encuentran, como mencionó, la carga y la masa. Recuerden que mencionaban y decían que existe una incógnita, ¿no? Asociada a la relación de masas entre los diferentes átomos. Entonces, ahí fue cuando Rutherford que decía que en este caso decía que existían unas partículas neutras, ¿no? Y pues en este caso también tiene una envoltura o una zona extranuclear en la que se encuentran pues los electrones de carga negativa. Listo. Esto en cuanto al modelo de Rutherford, ¿no? Entonces, ¿qué decía en el experimento? Pues en el experimento decía que Rutherford realizó un sistema que contenía una lámina delgada de oro que bombardeó con un haz de partículas alfas. Recuerden que estas partículas son provenientes de una fuente radioactiva y a través de una pantalla fluorescente, en este caso de sulfuro de sodio, observó ya la dispersión de partículas alfas proyectadas en ella, ¿no? Y recuerden que al realizar ya este experimento, Rutherford observó que la mayoría de estas partículas alfa atravesaban ¿qué? La lámina de oro, mientras que otras en cambio se desviaban o regresaban en sentido contrario a nuestra lámina. Miren, aquí tenemos, no recuerden, nuestra lámina de oro. Y obviamente se observan nuestras partículas y también se observan que algunas se regresan en el lado contrario, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí. Aquí está nuestra fuente de partículas positivas. Aquí que tenemos partículas cargadas positivamente. Aquí en nuestra partícula se refleja, algunas rebotan y otras se desvían, ¿no? Miren, aquí rebotan, otras salen y algunas se desvían, ¿no? Listo. Esto en cuanto a las partículas que mencionaba, ¿no? Que algunas se desviaban, otras regresaban en sentido contrario y otras sí atravesaban esta lámina, ¿no?
Y fue así como él intuyó que el fenómeno se debía a la presencia de un campo eléctrico positivo en el centro del átomo, lo que obviamente ya refutaba al modelo de Thomson, ¿no? Que él en cambio decía que solo tiene una estructura de carga positiva compacta en una esfera y en la que se encuentran insertadas las cargas negativas, ¿no? Entonces él menciona y dice, no, a través de mi experimento, nuestro, nuestro átomo tiene un núcleo. Y en función a esos resultados, pues ya se necesitaba un nuevo patrón atómico para explicar estas evidencias que Rutherford logró encontrar tras realizar este experimento, ¿no? Y ahí surgen obviamente las incógnitas, que él obviamente aclaró todas estas inconsistencias mediante la predicción de una partícula neutra. Recuerden que él decía que existe una partícula neutra, pero él no realizó o tal vez no estaba tan seguro de que sí existía una partícula neutra, hasta que en este caso otro científico descubrió esta estructura en 1932 y él hizo un experimento en el que bombardeó igual con partículas alfas, pero fue una lámina delgada de berilio, no de oro, ¿no? Y es así que esta entidad subatómica se denominó neutrón, y ahí fue cuando obviamente Rutherford dijo, listo, entonces sí existió este neutrón, ¿no? Y lo que hacía en este caso, pues se probó experimentalmente que sí existen estos neutrones, ¿no? Recuerden que los neutrones son sin carga neta y de masa ligeramente mayor a la del protón, ¿no? Listo. Entonces es así pues que el descubrimiento del neutrón permitió comprender así el, 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 el modelo atómico de Rutherford, ¿no? Y mencionamos aquí, ¿no? Nuestro modelo atómico de Rutherford, en este caso que es, pues tiene un núcleo y tiene orbitales en los cuales están los electrones. Listo. Tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. ¿Qué podemos decir en cuanto al modelo atómico de Rutherford? Un resumen, igual alzando la manito. Yo, Licen, le digo un pedacito. Ya Lupita. Bueno, según el experimento de Ernest Rutherford, dice que él hizo la lámina de oro. Con esto él probaba, él tenía evidencias de lo que hizo Thomson. Ya. Él Eso tenía, nomás le puedo decir, Licen. ya Lupita, gracias. Sí, no, él mencionó y dijo, a ver, Thomson me dice que es una esfera cargada positivamente con electrones, en este caso, que son cargados negativamente, pero él quiere llegar más allá y quiere también ver si esta teoría es cierta. Entonces, ¿él qué hace? Él realiza un nuevo experimento y dice, no, a través de mi experimento existe un núcleo. Y ahí refuta lo que dice Thomson, ¿no? Entonces, ahí Rutherford dice, a través de su experimento, como menciono, él dice que existe un núcleo, en el cual el núcleo existen protones y neutrones. Pero recuerden que estos neutrones, él no estaba seguro si sí existían, pero solo obviamente él aclaró la inconsistencia y predijo que existía una partícula neutra. Porque recuerden que existían muchas incógnitas de que si existía una relación de masa entre átomos, porque esta masa era diferente, ¿no? Para cada átomo. Entonces el Rutherford dice sí, existe esta asociación